Como verás, me estoy reconciliando con el teléfono y hice un lío ayer con los que reciben los tips estos para pensar en cuarentena y bueno, pero ya estamos mejor. Fue un cambio de teléfono y hice lío y perdí un montón de contactos y es un lío. Este, un tema que tenemos nosotros, como yo lo tengo con la tecnología, es que de a momentos no estamos ignorando, digamos, alguna cosa que es necesaria en ese momento en particular, y entonces se nos complica. Me acuerdo siempre una vez que visité el hospital Funes, Domingo Funes, de acá del Valle de Punilla, es el hospital más importante de todo el Valle de Punilla, atiende de hecho a toda la gente desde Cruz del Eje hasta Vialén Macé, y es un hospital muy bueno. Y me acuerdo que estaba visitando, no sé por qué razón, y tuve que pasar por la parte de pediatría. Entonces había un montón de mujeres con niños, los chiquitos corrían, era un despiole bárbaro. Y a cada uno que entraba, cada una mamá generalmente eran que entraba con un chiquito, había otras que la asesoraban y le decían: "No, no, no, tenés que sacar turno a las 7 de la mañana en la puerta tal, y después entonces el doctor atiende de las 9". "¿Y cuál doctora?". "La doctora tal". "No, esa atiende los martes y jueves desde las 7 hasta las 9". Eran un diccionario viviente y eran un sistema de comunicación muy eficiente para alguien que tiene un problema con un nene, lo lleva por primera vez al hospital y no sabe cómo hacer para que lo atiendan. Pero ahí esas personas experimentadas en ir a esa terapia, a esa parte de pediatría, la tenían recontra clara y se transmitían unas a otras ese conocimiento que era vital para las personas que venían sin ese conocimiento. Y para ellas era un entretenimiento porque de paso charlaban, dialogaban con gente, preguntaban, se averiguaban vida y milagros de todas las personas. Es muy interesante. Hay un texto en la Biblia, en Mateo 10:16, donde Jesús menciona 4 animales diferentes. En un solo versículo es como mucho. Yo siempre estoy atento a eso. Cuando en un solo versículo entran 4 nombres, 4 frases, o 4 o 5, las que fueran, cuando entran muchas cosas, digo: "¿Qué significa esto?", ¿no? Y en el caso de Jesús me doy cuenta que significa que Jesús conocía y usaba como metáfora a distintos animales que nosotros no conocemos hoy. Los animales que nosotros conocemos no en el sentido de que los hemos visto en televisión. En la televisión hemos visto hasta dinosaurios caminando, aunque no existen, sí. Pero en la vida real, lo más que vemos habitualmente son perros, de vez en cuando algún gato y pájaros, pero los pájaros son más bien categoría paisaje, porque es difícil que alguno de nosotros toque, por ejemplo, un ave, ni siquiera una gallina. Entonces es un problema porque cuando esos son metáforas, si vos no conocés los elementos que son metáforas, y entonces tampoco sabés bien qué quieren decir. Vos has tocado, por ejemplo, una gallina, acariciaste el lomo de una gallina, te va a llamar la atención que es suave y duro. Sí, es como que fuera con una estructura de cartón y arriba cubierta con una tela suave, como un terciopelo, como una pana. Y así, las lecciones que están atrás de esto se nos pueden desdibujar, desleír, se nos pueden aguayentar porque no entendemos bien de qué se refiere. Jesús les dijo a los apóstoles algo que es muy importante para nosotros en tanto cristianos, ¿no? Una cosa que caracteriza a los cristianos es que apenas entregan su vida a Cristo, apenas, inmediatamente pasan a la categoría misionero. Sí, sí, sí. Vos fijate, cualquier cristiano apenas se convierte, comienza a ser una persona que empieza a hablar, a tratar de difundir, a compartir con otros, lo hace espontáneamente. En realidad lo guía el Espíritu de Dios que está dentro de él, porque el objetivo de Dios, cuando pone a una de estas mamás que conoce el manejo del Hospital Funes, con su nene enfermito ahí en la pediatría,
el propósito de Dios es que ella comparta con las demás para facilitarles la vida a las demás en cómo hay que hacerse atender y qué días atiende tal doctor y tal doctora, y ese sistema incluso es más eficiente que el sistema digital de la página de internet y todo eso. Y de la parte física de carteles con el que tienen anotaciones que dice atención, todo, que la gente directamente no los lee. Y un cartel que uno no lee es como si no existiera. Lo mismo que la Biblia, los textos que uno no lee son textos como que no existen. Y este texto, el problema que tiene es que aunque lo leamos, no lo entendemos porque de las 4 especies que menciona Jesús, nosotros conocemos de vista a uno solo y a las otras probablemente también, pero no estamos familiarizados, es decir, no están incorporados a nuestra rutina cotidiana. Él dice, ovejas, lobos, serpientes y palomas. Tocar serpientes ya entiendo que es difícil. ¿Tocaste alguna vez una serpiente? También son suavecitas. ¿Tocaste alguna vez una paloma? ¿Tocaste alguna vez un lobo? Bueno, hay algunas razas de perros que son descendientes de lobos, pero bueno, quizá es lo más semejante que podemos conseguir. ¿Y ovejas? ¿Has visto cómo es el vellón de la oveja? ¿Cómo es el pelo de las ovejas? Es un pelo rebelde, es difícil de peinar, pero es aceitoso, tiene una cosa como una grasitud. Bueno, en realidad es una grasa que se llama lanolina, de la lana, la lanolina, que se ha usado para cosmético incluso, porque es una grasa propia del pelo de la oveja que sirve para proteger ese pelo de la oveja, a protegerlo del el agua, de la suciedad, de algunos insectos y eso. El punto es, Jesús les dijo a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es más o menos sencillo entender esto, aunque ya te digo, no tenemos el contacto crudo, estrecho, directo con estos animales, pero sabemos claramente a qué se refiere. Y el punto es ese, que el Señor Jesús dijo esto con la idea de protegernos al saber que en el mundo donde nos vamos a mover es un mundo hostil. Es decir, nosotros damos por sentado que como nosotros somos personas más o menos buenas, que aman a todo el mundo, que están contentos, que vamos a encontrarnos con esa gente en la cola del banco y nos vamos a encontrar con esa gente en el colectivo. Y entonces después, cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados con gente que está esperando que alguien le hable para pegar 4 gritos, para insultar o para vomitar su odio, eh, nos sentimos agredidos. Entonces salimos, vamos al banco, compramos algo en la verdulería, después venimos a casa y prendemos la televisión y cuando nos vamos a dormir a la noche, nos damos cuenta que hemos estado todo el día en una especie de jaula de lobos, en una especie de corral de animales salvajes y que queremos descansar, pero no del cansancio físico de haber usado la pala durante el día, sino el cansancio de haber escuchado quejas y malas noticias, lo que nosotros llamamos de haber recibido mala onda todo el día. De paso, la palabra mala onda es una expresión que hay que tenerle un poco de temor porque tiene ideas, es una idea mágica, etcétera. El punto es, eh, el Señor dijo que nosotros seamos astutos, y la palabra astuto acá traduce una palabra griega que quiere decir tengan pensado, tengan pensado, y eso es lo que estamos haciendo ahora, tener pensado que el mundo en donde nos movemos es un mundo hostil, pero que si también lo pensamos bien, es un mundo donde Dios nos acompaña día y noche y aun cuando estamos dormidos. Por eso, que Dios te bendiga y su compañía sea tu fortaleza, especialmente en el día de hoy.